Quizás a veces dicen que no, ¿cierto? Pero yo sí soy de las que tengo esa creencia que cuando a las plantas, a las cosas se les da amor, florecen y reverdecen, ¿cierto? Se ponen bonitas. Pero si en lugar de palabras de edificación reciben cosas o palabras de destrucción, pues finalmente eso terminará quizás matándolo, ¿cierto? Y destruyendo aquello que uno con tanto esfuerzo había preparado. Resulta que nosotros somos la viña del Señor. ¿Cuántos creen que somos la viña del Señor? Amén, ¿cierto? Y que al igual que aquel terreno, aquellas plantas, el Señor tiene que controlar nuestro crecimiento muchas veces, ¿cierto? Que igual que en una viña, en la casa del Señor, en la iglesia del Señor hay variedad. No todos somos iguales, mi hermano, ¿cierto? Igual que aquella viña y aquellas plantas, nosotros crecemos unos en unos terrenos más áridos que otros, pero todas crecen. La viña del Señor, amén. Y yo quiero contarles, resulta que hace algún tiempo en mi trabajo un compañero que se iba ya, ¿sí? Me regaló una pequeña suculenta, una plantica. Y yo siempre he sido bien mala con las plantas, o sea, tengo mala mano con las plantas. Pero yo esa plantica la cogí con tanto amor y yo llegaba todos los días, amén. Y yo cogía esa plantica y mi hermano, yo le decía tantas cosas lindas. Yo le hablaba bonito, yo le decía, qué hermosa estás, cómo estás de bonita, mira qué color tan hermoso tienes. Y hasta besos le daba a mi hermano, yo la consentía, ¿sí? Y pues tenía cuidado de sacarla de vez en cuando al sol y echarle agüita, ¿me? Porque no quería que se muriera. Resulta que una vez se puso linda, oiga, pero se puso bonita, estaba verdecita, bonita estaba la plantica. Y mis compañeros la vieron y ay, Lice, qué planta tan bonita, cómo está bonita. Y yo así toda presumía con mi planta, yo sí, mire cómo está bonita, que yo no sé qué. Entonces ellos empezaron a decir, uy, esa suculenta está calva, se le va a morir, me decían, mire cómo se puso de fea, que usted la va a matar, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Mi hermano, pues la verdad que la demora fue yo mostrarles mis planticas a ellos para que se me muriera. Y yo que con tanto amor la consentí, yo que con tanto amor tenía cuidado de ella, que yo, Dios mío, yo quería esa plantica tanto que no me fuera a morir, ¿cierto? Pero yo le daba a ella mucho amor, le decía muchas palabras bonitas y ellos vinieron y dijeron, oiga, se le va a morir la planta, mire que está calva, mire que este y aquello. Y la plantica se me murió. Amén. Quizás a veces dicen que no, ¿cierto? Pero yo sí soy de las que tengo esa creencia que cuando a las plantas, a las cosas se les da amor, florecen y reverdecen, ¿cierto? Se ponen bonitas. Pero si en lugar de palabras de edificación reciben cosas o palabras de destrucción, pues finalmente eso terminará quizás matándolo, ¿cierto? Y destruyendo aquello que uno con tanto esfuerzo había preparado. Bueno, ¿ustedes saben qué es una viña? Bueno, para los que no saben quiero contarles, ¿sí? Una viña es un conjunto de plantaciones dedicada al cultivo de vides. Y la vid es la planta de la uva, cuya finalmente termina siendo el corazón o la base de la viticultura, amén. Ese fruto que ella produce. Pero estas viñas cuentan o tienen ciertas características, amén. La primera es que debe tener un crecimiento controlado, amén.
Yo buscaba y decía que aquellas vides deben de ser podadas regularmente, ¿sí? Para que ellas no tengan un crecimiento excesivo y puedan mantener un equilibrio entre la producción y la calidad del producto. Entonces es necesario que para que ellas conserven estas características, se poden, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si aquellas plantas, aquellas vides no fueran cortadas? Bueno, pues dice que si esto no se hiciera, la planta sufriría un desequilibrio que por ende terminaría afectando la calidad del producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la planta empezaría a crecer y a crecer, priorizando su crecimiento vegetal, pero dice, bajando la calidad de la producción. Y como consecuencia, pues obviamente, aquella planta va a producir frutos pequeños de baja calidad, ¿cierto? Y va a ocasionar ese crecimiento descontrolado, que la planta envejezca más rápidamente de lo que debería envejecer y finalmente terminaría muriendo antes de tiempo, o para lo cual el tiempo que se tenía estipulada que ella permaneciera o viviera. Amén. Se me olvida. La otra característica que tienen estas vides es que existe variedad genética entre ellas. ¿Amén? Dice que existen miles de tipos de vides y cada una de estas, dice, varía en cuanto al sabor, el color y finalmente la estructura que va a tener el vino que ella va a producir. Amén. ¿Será? Ay, Belice, ¿usted por qué me está hablando de eso? Yo quiero que usted comprenda este pequeño espacio. Amén. Y entonces en la viña del Señor dice hay variedad genéticas. Todas son plantas, todas sirven, ¿cierto? Van a producir vides, pero todas no tienen las mismas características. Y ahora ven, ¿y qué? ¿Y por qué? ¿Cierto? Bueno, resulta que si en un cultivo de vides, dice, no hubiere variedad genética, ante de pronto cualquier enfermedad, plaga que le cayera a la planta, o quizás, no sé, cualquier cambio climático drástico que surgiera en aquellas viñas o en aquel terreno, dice que las plantas todas sufrirían las mismas consecuencias, ¿cierto? Y como resultado de esto, anularía la capacidad de adaptación que tiene la planta, de adaptarse a las circunstancias, las adversidades, los cambios climáticos y todas aquellas enfermedades que probablemente pueden llegar a atacar la viña. Entonces, para que la viña no sufra o para que la viña no se extinga, dice, hay variedad, porque si todas fuesen iguales ante un problema como estos, todas, porque todas tienen las mismas características. Entonces era necesario que haya variedad, ¿cierto? Para que la viticultura no se extinga, para que siga. Amén. Y lo otro que tiene esta planta es la adaptabilidad. Estas plantas tienen la capacidad de adaptarse a casi todo tipo de terreno. Amén. Son muy resistentes, pues, por lo que leí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? También decía que dependiendo del terreno en el que creciera la vid, iba a influir en cuanto a las características que finalmente iba a terminar teniendo el vino. Aquel producto terminado también va a variar dependiendo del terreno en el que la planta crezca. Amén. Entonces
También es importante en el terreno o en el suelo en el que la planta sea plantada, ¿cierto? Valga la redundancia. Y usted dirá, ay, Lice, ¿usted por qué me está explicando todo esto? Bueno, resulta que nosotros somos la viña del Señor. ¿Cuántos creen que somos la viña del Señor? Amén, ¿cierto? Y que al igual que aquel terreno, aquellas plantas, el Señor tiene que controlar nuestro crecimiento muchas veces, ¿cierto? Que igual que en una viña, en la casa del Señor, en la iglesia del Señor hay variedad. No todos somos iguales, mi hermano, ¿cierto? Igual que aquella viña y aquellas plantas, nosotros crecemos unos en unos terrenos más áridos que otros, pero todas crecen. Amén. Deben crecer, ¿cierto? Y quizás a veces usted dice, Señor, pero es que Dios mío, es que lo que me tocó a mí, ¿cierto? Pues dice el Señor, no importa. Usted va a crecer, y eso que usted pase o viva o acontezca en su vida va a influenciar en lo que yo estoy haciendo con usted y en aquel producto que finalmente yo voy a terminar. Ese proceso va a formar sus características y va a influenciar en aquello que el Señor realmente quiere hacer en usted. Pero es necesario, ¿cierto? Y un día el Señor lo escogió a usted, amén, y lo trajo a la viña del Señor, ¿cierto? Y lo plantó, ¿cierto? Empezó quizás a guiar su crecimiento, y a medida que usted empezó a crecer en la viña del Señor, el Señor quizás empezó a cortarle ramitas, ¿cierto? A podarlo, a quitarle todo aquello que usted no necesitaba, ¿cierto? El Señor dejó únicamente lo necesario. Y a veces usted dice, Señor, ¿por qué? No, es que es necesario que yo te pode. Necesitas ser podado, amén. Muy pocos quieren ir, llevar su palabra, Señor. Muy pocos, Señor, y quizás en ese crecimiento, en ese caminar con Cristo, Señor, tú nos podas, ¿cierto? Tú vienes, nos cortas, nos quitas aquello que no es necesario en nuestras vidas. Pero con el pasar del tiempo, dice el pastor, nosotros mismos nos ponemos las mismas cadenas, ¿cierto? Usted mismo vuelve y se echa los mismos lazos. Y el Señor tiene que volver y cortar. Y qué triste. Yo a veces le digo al Señor, Señor, yo siempre escucho y hablan acerca de el primer amor, lo bonito que es. Y dice, usted debe disfrutar cuando está en aquel primer amor, ¿cierto? Porque quizás esto en algún momento va a pasar. Y yo decía al Señor, qué triste es, Señor, que de pronto ese primer amor se pierda. ¿Por qué tiene que perderse? Yo digo, Señor, ¿por qué nosotros no podemos mantenernos en ese primer amor? Si usted se enamora todos los días de Dios, si usted va a los pies de Cristo, ¿por qué si a un primer amor se pierde eso que nos apasiona, eso que nos impulsa, eso que, Señor, nos lleva a hacer locuras? ¿Por qué se pierde ese primer amor? Cuando el Señor ha tenido cuidado de usted y lo ha ido podando, ¿cierto? Porque para que usted creciera, el Señor muchas veces le dijo que era necesario que ciertas cosas fueran dejadas de lado, ¿cierto? Y en primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2 en la NBI. Espero que puedan ver, ¿no? ¿Sí alcanzan a ver? Dice, por lo tanto, dice, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía,
envidias y toda calumnia. Dice, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Dice, así por medio de ella crecerán en su salvación. Entonces el Señor le dijo, oiga, para que usted crezca y empiece a crecer, es necesario que usted deje de lado todo esto, toda maldad, toda envidia, ¿cierto? Quizás toda maldicencia, ¿sí? Falta de fe, incredulidad. Es necesario que usted la deje de un lado para que pueda crecer y que desee ansiosamente la leche espiritual. Pero es necesario que usted deje de lado todas esas cosas. Amén. Y yo meditaba en esto y decía, oiga, muchas veces, cierto, nosotros llegamos a los pies de Cristo, Cristo nos lava y el Señor le dice, perdona, haz esto, haz aquello, tienes que dejar de lado esto, ¿cierto? Y resulta que nosotros en nuestro caminar, muchas veces estando en la iglesia, empezamos a poner nuestros ojos en el hombre, o nuestros ojos en el mundo, o nuestros ojos en el hermano, el que está al lado, el que no hizo, el que dijo, el que no sé qué, el que, mejor dicho, subió y bajó. Y su corazón se volvió a llenar de envidia, su corazón se volvió a llenar de resentimiento, de engaño, su corazón se volvió muchas veces quizás vanidoso, altivo, ¿cierto? Cuando el Señor te dijo, era necesario que tú dejaras de lado esto para que pudieras crecer en la salvación. Y entonces nosotros queremos crecer sin dejar de lado esto. Y por eso digo yo, dice uno, Dios mío, quizás por eso también se pierde ese primer amor. Porque usted busca agradar a Dios en todos los aspectos. Y a veces parece insignificante. Digo, ay, ¿qué tanto de pronto es tener un sentimiento así chiquitico en el corazón negativo? No es nada. No es mucho. Porque eso crece. Amén. Es como una semillita que tú plantas, ¿cierto? Con el pasar del tiempo, y si la abona, pero no la abona con cosas positivas, sino negativas, entonces empezó a ver que el hermano camina torcido, ¿cierto? Usted empezó a ver, o de repente dijo, oiga, se le salió el hombre, ¿cierto? A esta persona. Y muchas veces por eso es que terminamos fuera. Hay algo que yo siempre veo y yo le digo, Señor, ayúdame. Porque mi iglesia quizás no es perfecta, los líderes no son perfectos, mis pastores no son perfectos, yo no soy perfecta. Y muchas veces quizás hemos visto cosas que, no sé, usted dice, uy, caramba. Pero ¿qué dice usted? Es que yo no tengo mis ojos en el hombre. Yo tengo mis ojos en Dios, porque ellos también son seres humanos que se equivocan y que tienen errores, al igual que yo. Y a mí el Señor no me ha llamado a juzgar, a señalar o a cuestionar. ¿A usted el Señor lo ha llamado a eso? No, ¿cierto? Entonces el Señor le decía, oiga, era necesario que usted dejase de lado toda la maldad, todo el engaño, la hipocresía, las envidias y las calumnias. Sí, Liceo, ¿usted por qué dice? Dirá el pastor, no, eso no sucede aquí. En otra iglesia, mi hermano, por allá afuera, aquí no. Amén. Bueno, yo no soy de las que digo eso. La verdad hay que decirla, amén. Dice, pero esa viña que el Señor plantó no dio los frutos que Él quería que diese, amén. O los frutos que Él esperaba que diera, ¿cierto? Usted no planta, no sé, manzanas para cosechar peras, ¿cierto? Posible. No se planta manzanas porque quiere cosechar manzanas, ¿cierto? En Isaías 5, versículo del 1 al 2, dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil,
dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Entonces dice, oiga, mi amado tenía una ladera fértil, y en aquella ladera fértil el Señor sembró, ¿cierto?, una viña, la cercó, ¿cierto?, la despedregó, le quitó todo aquello que quizás estorbaba en el camino, ¿cierto? Él preparó el terreno, mi hermano. Y dijo, y sembró en ellas vides escogidas. No sembró cualquier cosa. No dije, oiga, sembró vides. No, dijo, sembró vides escogidas. Yo las escogí y las sembré en mi viña, ¿cierto? Y el viñador se tomó todo el tiempo de limpiar el terreno, lo cuidó, quitó todas las piedras, toda raíz de amargura, todo lo que estorbaba o podía estorbar quizás en el crecimiento de la vid, ¿cierto? Oiga, muy buen viñador, ¿cierto? No sembró la planta y dijo, aquí yo la puedo sembrar aquí, pongámosla ahí van a hacer. No. Se tomó el tiempo de cuidarla, ¿cierto? De preparar el terreno, de quitar todo lo que no iba a necesitar aquella vid, ¿cierto? Bendijo el terreno y levantó vallado, porque dice, oiga, y la cercó, ¿cierto? Hasta se tomó el tiempo de cercarla. Se acercó esa viña, decir, muchas veces usted es la viña del Señor y el Señor lo cercó a usted. Amén. Usted no está ahí porque sea de buena, mi hermano, ni porque tenga mucha suerte. Y dice, y yo la acerqué, levanté vallado para que Satanás no pudiese tocarla, para que Satanás no pudiese dañarla. Y esperaba que a su tiempo aquella viña diese frutos de digno arrepentimiento. Amén. ¿Qué esperaba el Señor recoger de esa viña? Uvas. No, uvas silvestres. El Señor esperaba recoger de su viña frutos del digno arrepentimiento. Pero en lugar de eso, ¿cierto?, aquella viña produjo frutos carnales, pues aún había en ella celos, ¿cierto?, contiendas y disensiones entre vosotros. ¿Y esto fue lo que el Señor le pidió a su viña? No, ¿cierto? ¿Qué decía el versículo anterior? Que Él quería que usted dejara de lado toda envidia, ¿cierto?, toda hipocresía. Eran frutos que el Señor esperaba cosechar de usted. Pero en lugar de eso halló celos, ¿cierto?, contiendas y disensiones, cosas de las cuales el Señor no había pedido de usted. No era lo que el Señor estaba pidiendo de aquella vida. En Miqueas dice, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. Oiga, el Señor le ha declarado lo que es bueno muchas veces. La palabra decía que el Señor había enviado obreros a su viña, ¿cierto? Oiga, hasta obreros le mandó a la viña, no la descuidó. Quizás mandó quien la podara, quizás mandó quien la regara, quien estuviera al pendiente, ¿cierto? Quien la acercara si de pronto era que se había dañado aquel vallado, ¿cierto? Quien arreglara lo que quizás se había partido, lo que se había dañado, para que aquella viña estuviera bien, para que aquella viña diera buenos frutos. Se tomó el tiempo entonces de cercarla, amén. Se tomó el tiempo de enviar labradores y dice, Él te ha declarado lo que es bueno. Entonces el Señor te ha enviado a declararte a ti lo que es bueno muchas veces. Acá se ha parado
muchos, y nos han hablado, nos han edificado, y el Señor envía a quien labre su viña muchas veces. Y decía: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente, dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Pero muchas veces en la casa del Señor no hay misericordia. Muchas veces vemos que hay alguien que está caído y no lo levantamos o no lo ayudamos a levantar. Y somos indiferentes. Y hacemos muchas otras cosas, ¿cierto? Usted viene a la casa de Dios, sirve y hace aquí y allá. Pero ¿dónde está su misericordia? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está la humillación que usted debe tener ante Dios? Cuando decía el Señor: yo ya le he declarado lo que es bueno, y yo ya se lo he dicho. Yo ya he enviado obreros a mi viña para que la labrasen, amén. Pero la viña del Señor, en lugar de hallarse justicia y rectitud, se halló injusticia y el pecado. Entonces el Señor, en lugar de quizás cosechar uvas, ha cosechado vides silvestres de su viña. Usted ahí le dice: mi hermano, escuche, porque muchas veces yo he escuchado palabra y muchas veces yo escucho, pero debo confesarlo, a veces escucho y me entra por aquí, me sale por aquí, amén. Y con el tiempo el Señor me dice: yo te he dicho, yo te he hablado, yo te lo he advertido. Pero ustedes muchas veces no escuchan. Porque el Señor dice: yo espero recoger buenos frutos, porque he trabajado en mi viña. Decía: ahora pues, vecinos de Jerusalén, en Isaías 5, versículo del 3 al 4, disculpen, y varones de Judá, dice: juzgad ahora entre mí y mi viña. Oiga, dice: ahora juzguen ustedes entre yo y mi viña. Dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Oiga, dice el Señor: ¿qué más podía yo hacer en mi viña que yo ya no haya hecho en ella? ¿Qué más necesitaba si la despedregué, cierto? ¿Qué más necesitaba si la podé, si la limpié, si tuve cuidado de ella, si cavé hoyo, la aboné, cierto? La alimenté, la edifiqué, la acerqué. ¿Qué más podía hacer yo por ella, cierto? Dice: ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Cómo esperando el Señor que después de tanto trabajo, tanto arduo trabajo, tanto cuidado, tanto que hacer con su viña, aquella viña esperaba el Señor que diese uvas y ha dado uvas silvestres? Cuando dice: ¿qué más podía yo haber hecho por ella? Yo creo que el Señor dice: hice hasta lo que no podía por ella. Entregué todo por esa viña. ¿Qué más podía yo hacer por ella? ¿Qué más puede hacer el Señor por la viña de Él? ¿O qué espera la viña del Señor que Él haga por ella que aún no haya hecho? ¿Qué espera usted, mi hermano, que el Señor haga por usted, haga en su vida que aún no haya hecho, para que dé buenos frutos? Cuando dice el Señor: yo trabajé en ella ya. Y si nosotros hoy estamos aquí o usted está aquí, es porque el Señor ya ha cuidado su viña.
es porque el Señor ya ha dejado que usted crezca. Y lo ha hecho crecer con delicadeza. Hay una parte, no recuerdo ahorita el versículo, donde dice: os di a beber leche, ¿cierto? A comer leche. Porque aún, en lugar de vianda, porque aún eran niños. Aún no estaban preparados para lo sólido. Y yo tuve cuidado de ellos y les di a beber leche. Dice: pero vosotros aún no estáis preparados, porque aún sois carnales. Entonces, el Señor tiene cuidado de su viña. Y usted ahí donde está, usted puede decir y puede meditar: ¿qué ha hecho el Señor por usted? ¿Cuántas cosas no ha quitado en su vida? Muchas. Muchas, muchas. Y ser podado a veces duele, sí, duele. Pero es necesario que el Señor lo pode, que el Señor cuide su planta. Porque si no, no va a dar frutos. Pero iglesia, el Señor ya te ha podado muchas veces. El Señor ya te ha abonado muchas veces. El Señor te ha acercado muchas veces. Dice Isaías 5, versículo del 5 al 6, dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Dice: le quitaré su vallado y será consumida. Oiga, la tenía vallada, ¿no? Aportillaré su cerca y será hollada. Bien cuidada así la tenía el Señor. Dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Dice: haré que quede desierta mi viña y no será podada ni cavada. Dijo el Señor: me cansé de mi viña. Amén. Pero dice: yo le voy a mostrar lo que yo voy a hacer con mi viña. Dice: yo le voy a quitar aquel vallado, ¿cierto? Yo voy a aportillar su cerca y yo no la voy a cavar más ni la voy a abonar más. No voy a enviar lluvia que derrame, o no voy a enviar, ¿cierto? Dice: no derramaré lluvia sobre ella, no la regaré más. No la regaré más. ¿Recuerdan la parábola de la higuera? Cuando dice el Señor que en su viña tenía plantada una higuera, ¿cierto? Y yendo el Señor después como de 3 años, más o menos, voy a parafrasear la historia, llegó a aquel lugar, ¿cierto? En busca de frutos, ¿cierto? De aquella planta. ¿Qué esperaba encontrar el Señor cuando llegó a aquella planta? Frutos, ¿cierto? Pero resulta que llega y aquella planta no tenía frutos. Entonces le dice al viñador: oiga, corte esa planta. ¿Para qué infertiliza también la tierra con esa planta que no quiere dar fruto? Córtela. Entonces el viñador le dice: dejémosla por un periodo de 1 año, cavémosla, ¿cierto? Echémosle abono y vamos a ver si después de este cuidado y este tiempo aquella planta da fruto. ¿Saben quién es el viñador? Jesús, ¿cierto? El dueño de la viña, nuestro Padre Celestial.
Y aquel viñador dijo, no, aquí cavémosle hoyito y abonémosla a ver si da fruto, si por fin después de tanto tiempo da fruto. Ahora el Señor dice, todavía mi viña puede dar fruto. Cavémosla. Otro poquito de cuidado. Aunque yo ya he hecho todo, otro poquito de cuidado. ¿Dará fruto? Aquella viña dará frutos de digno arrepentimiento. No lo sabemos, ¿cierto? Resulta que la viña del Señor, dice, ha empezado a crecer, ¿cierto? La viña del Señor ha empezado a extenderse hacia lo alto y ha priorizado o enfocado su energía en el crecimiento vegetal. O sea, nosotros en el crecimiento personal, no lo sé. Y esa viña ya no lleva fruto. Porque ha empezado a extenderse hacia lo alto, pero no tiene fruto. Aquella viña empezó a crecer, pero sin fruto. Y yo sé que de pronto, bueno, no lo sé, Señor. Mire, mi hermano, discúlpeme si usted de pronto se ofende o por lo que yo digo, ¿no? A mí una vez mi pastor me dijo, Lice, tú tienes que prepararte. Y te vas a prepararte en lo secular, ¿cierto? Vas a estudiar, te vas a formar, vas a ser profesional, pero también vas a crecer espiritualmente. Y muchos de nosotros nos enfocamos en crecer profesionalmente, en prepararnos, ¿cierto? En tener quizás una maestría, una profesión, un alto cargo. ¿Y dónde está su crecimiento espiritual? ¿Dónde está lo más importante? Eso también es importante, mi hermano. Y es triste porque yo he visto cómo muchos menguan en su fe. En mi casa también lo he visto. Y es triste. Porque nosotros en lugar de ir en más, vamos de menos en menos. En lugar de crecer en las cosas del Señor, de llevar buenos frutos, ¿cierto? Porque sabe que hay curioso en las plantas de las viñas, las vid. Decía que entre más viejas, menos frutos daban. Pero aunque daban menos frutos, sus frutos son los mejores, los que tienen mayor concentración y los de mejor calidad. Ahora quizás usted no da los frutos que daba en el pasado, pero los frutos que usted está dando, dice, deben ser de mejor calidad. Porque usted ya es planta vieja, mi hermano. Usted ya lleva mucho tiempo plantado, podado, excavado. Y yo en lugar de eso veía, yo decía, Señor, qué triste es ver cómo en lugar de quizás ver mejores cosas, como en lugar de que sus frutos sean vistos, Señor, muchos corren atrás, muchos retroceden, muchos tiran la toalla, muchos dicen no más. Y yo soy quizás relativamente nueva, bueno, no sé, medio nueva.
Y si me lo pregunta, le dice, sí, muchas veces. Muchas veces no he querido volver. Muchas veces me he cuestionado tantas cosas. Pero mi hermano, el Señor lo plantó usted para que diese frutos. Y dice, si de casualidad hay algo que le estorbe, yo soy su viñador. Y yo lo podo. Y yo limpio su terreno. Si es que quizás por el monte o por lo que hay usted no ha podido crecer y no ha podido dar fruto, yo soy su viñador. Y usted dirá, pero es que yo sirvo de Urgier. Yo estoy dando frutos, míreme. Yo sirvo de Urgier. Yo sirvo en alabanza, yo sirvo en producción, yo sirvo en la iglesia, yo le sirvo al Señor. Sí, usted tiene razón, usted le sirve al Señor. Y eso está bien. Mi hermano, pero el cantar es un talento y el servicio es un don. ¿Dónde está su ministerio? ¿Qué ha hecho usted con su llamado? ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde están los frutos de la viña del Señor? ¿Dónde están los frutos que la viña del Señor debe llevar? Yo sirvo, amén. Servimos, Señor, en tu casa. Pero recuerde, mi hermano, servir es una cosa. Yo sirvo, ¿cierto? Pero ese es su ministerio. Ese es su llamado. ¿Qué ha hecho? Y anoche la pastora decía algo y decía, mire sus manos, mi hermano, decía la pastora. ¿Qué ha puesto Dios en sus manos? ¿Qué ha entregado Dios en sus manos, mi hermano? Mírela, mírela, mírese sus manos. Y dígale, Señor, ¿qué has puesto tú en mis manos? ¿O qué estoy haciendo yo con esto que tú has entregado en mis manos y que yo sé que tú me has dado? Porque usted sabe lo que el Señor le ha entregado. Y usted sabe lo que el Señor le ha dado. Pero resulta que como aquella suculenta, ¿cierto? Mientras escuchamos palabra bonita, mientras nos tratan lindo, mientras nos dan cariño, ¿cierto? Crecemos y nos ponemos lindas. Pero vienen los problemas, vienen las palabras negativas, viene el enemigo y Satanás a decirnos y acusarnos que no podemos, ¿cierto? Que quizás usted no es digno, que usted no es merecedor, que usted no vale la pena, que usted es un hipócrita, un falso, que usted es un falso cristiano. A señalarlo y a juzgarlo, y se nos muere la planta, mi hermano. Se muere la plantica. Se muere la plantica. Y a veces el Señor tiene que quitarnos de nuestra vida ciertas cosas o pasarnos por ciertos momentos para aprender y saber que todo lo que usted da, que todo el fruto que usted da, que todo lo que usted hace, vive, es gracias al Señor. Y muchas veces nosotros tenemos que quedarnos allá en lo oculto, en lo solo, para entender que si usted quiere llevar frutos, usted debe estar cerca de Dios. Yo no sé si lo he contado acá, pero el año pasado mi hermana se casó, amén. Qué bendición. Nosotros vivíamos las dos, éramos solo las dos. Y para mí fue un proceso difícil, porque siempre hemos estado las dos.
Y hagamos que de alguna manera mi dependencia emocional era de ella. Y cuando se casó, que empezó toda la travesía, antes de que se fuese, ya para mí era tormentoso el solo pensar que se iba a ir. Y se va y yo me quedé sola. Sola no, ahorita digo con Dios, sola nunca. Pero fue difícil porque yo no hacía muchas cosas, porque yo le decía al Señor, Señor, es que yo sola no puedo. Mi hermana abra la célula en la casa, haga esto, no, pero es que yo sola, es que no hay nadie que me apoye. Y mi hermana se casa, se va. ¿Y ahora usted qué va a hacer, Lice? Solo estamos los dos, ¿usted qué va a hacer? Es que yo no puedo dar frutos, Señor, porque no hay quien los coseche. No. El viñador es nuestro Señor Jesús, nuestro Padre. Usted no necesita sino de Dios. Y entonces allí entendí que aunque todo se fuera y aunque no quedara nada, Dios estaba ahí. Pero mi hermano, si usted no quiere dar frutos, si usted no quiere empezar a dar frutos en la viña del Señor, porque muchas veces no es porque el Señor no lo haya dotado, no lo haya capacitado, no le haya hablado, o porque usted no sepa, no. Muchas veces es porque usted ni siquiera quiere dar frutos. Decía en Mateo 7:19. Dice que todo árbol que no daba buen fruto es cortado, ¿cierto? Y echado en el fuego. Mi hermano, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si usted tiene una viña, una pradera, ¿cierto? Y ustedes siembran en ella un árbol, ¿cierto? Esperando cosechar de ella futuros frutos. Y resulta que pasa la primera cosecha y ese árbol no da fruto. Pasa la segunda cosecha y ese árbol no da fruto. Viene el Señor la tercera cosecha y el árbol no dio fruto. Pero todos los demás sí. Entonces se preguntará, ¿será que vale la pena dejar aquella planta en aquel lugar? Decía, córtala. ¿Para qué dejas que infertilice el suelo? También la tierra, dice. Entonces dice el Señor, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahora, ¿usted ya empezó a dar sus frutos? Dice, sí, yo doy frutos. Yo grito, peleo, señalo, juzgo y masacro a mis hermanos y a mis vecinos y mis compañeros del trabajo y para todos lados. Y estoy dando frutos. Amén. Pero el Señor dice frutos de digno arrepentimiento, no los que usted quiera dar. Y muchas veces nosotros nos excusamos, y yo lo hablo por mí, porque yo a veces soy como un poquito delicada en eso. Dice, es que somos seres humanos y nos equivocamos y cometemos errores y tenemos fallas. Sí, somos seres humanos y nos equivocamos y cometemos errores y tenemos fallas, pero que eso no sea una excusa para que usted siga haciendo lo mismo y para que sus frutos quizás sean uvas silvestres. Amén. Nosotros nos hemos conformado, nos hemos limitado a prestar un servicio, a escuchar una palabra, mi hermano. Y óigalo bien, así como aquella viña, el Señor lo ha podado, lo ha cavado, lo ha abonado. Cuando usted lo ha necesitado, esperando que al final de la cosecha nosotros demos buenos frutos.
Sí, al Señor, ¿cómo es posible que acontezca esto? Esperando yo que diese uvas, dio uvas silvestre. ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿Qué más puedo hacer yo por mi viña? Muchas veces nosotros quizás sacamos excusas y decimos: hermano, es que usted no se imagina la situación por la que estoy pasando. Mi hermano, es que usted no se imagina lo que está aconteciendo en mi vida. Es que no puedo más. No soy capaz de soltar, no soy capaz de perdonar. Me encuentro en una soledad, o mejor dicho, en un hoyo cenagoso, en una depresión profunda. No soy capaz. Pues yo no sé usted en qué situación se encuentra, pero recuerde que una de las características que tiene las viñas o la vid es que tiene la capacidad de crecer en cualquier terreno. Y el Señor no compara su iglesia con una viña por cualquier cosa. Yo no creo en que el Señor deje cabos sueltos. Yo no creo en las casualidades del Señor. No, yo creo que el Señor todo lo tiene controlado, el que Él lo sabe y lo ve todo. Aún si usted saberlo, ya lo estaba comparando con una viña. Y dice que aquella viña crece y tiene la capacidad de adaptarse a cualquier terreno. Pero esa viña, independientemente en el terreno que esté creciendo, debe dar fruto. Debe dar fruto. Yo no sé usted por qué situación está pasando, yo no sé qué está aconteciendo en su vida, no lo sé. Pero dice que la viña debe dar fruto de digno arrepentimiento. Dice Juan 15, 4 al 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ni permanece en la vid, así tampoco vosotros. Tú quieres llevar frutos, pero fuera del Señor. Tú quieres llevar frutos, pero no quieres depender de Dios. Y dice: yo soy la vid. Dice: vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted dice que permanece en Dios, ¿dónde están sus frutos? Si usted dice que es creyente de Dios, que usted es siervo de Dios, del Altísimo, ¿dónde están sus frutos? Dice: permaneced en mí, como yo en él. Porque separados de mí, oiga iglesia, dice el Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y tú quieres llevar frutos fuera del Señor. Usted quiere hacer las cosas o a su acomodo. Y por eso no llevamos muchas veces frutos. El Señor espera cosechar de su viña frutos de digno arrepentimiento. Hermano, frutos de digno arrepentimiento. No es que usted sabe cuáles son. Porque el Señor ha enviado labradores a su viña y ha enviado quien les hable, quien les exhorte, quien les enseñe, quien los instruya. Y los ha acabado, los ha guardado. Y cuando ha venido el enemigo, iglesia, cuando ha venido el enemigo a señalarlo, a juzgarlo, a cuestionarlo, Dios ha estado ahí para defenderlo. Porque Él ha dicho que usted es la viña del Señor y no ha permitido que Satanás lo toque. ¿Sabe lo que tenía Job? Estaba cercado. Y a Job no le pasaba y el enemigo no podía tocarlo porque Dios lo tenía cercado. Pero ¿qué le dijo Satanás? Ahora quita su vallado, ¿cierto? Y verás a ver qué va a pasar con ella. Y si el Señor hoy quita su vallado, ¿qué va a pasar con usted? Aparte de no llevar fruto, será cortado.